Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Bienvenidos a esta sesión muy trascendente, muy importante. Y la verdad es que yo también me siento muy contento por compartirla con la magistrada Elizabeth Ortiz, quien tuvo, digamos que, no sé si fue, podría decirlo, la fortuna de tener en sus manos este primer asunto, eh, que lo interpretaste, lo estudiaste. Me consta que estás en todos los foros. Si alguien veo publicando o retuiteando o republicando cosas en LinkedIn, eres tú. Me queda claro que estás súper enterada. Magistrada, un honor estar contigo esta mañana de martes. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenos días tengan todos ustedes. Y muchísimas gracias, Richie. Tú sabes que ahora que lo dices, creo que sí fue la fortuna de que haya caído, digo, en principio aquí en la ponencia, pero obviamente que sea un asunto que se haya visto en la sala, porque todos, o sea, nos dio la oportunidad de que todos nos metiéramos en estos temas de inteligencia artificial, que si bien no son nuevos. Yo tengo que decir que por lo menos nunca pensé que me iba a llegar algo en donde tuviera que valorar este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, fue un ejercicio padrísimo. Fue un toro bravo porque creo que es donde, más allá de la implicación, y la verdad es que ahora sí que en tu papel de autoridad, yo sé que puedes o no hablar de ciertas cosas o con cierta amplitud. No quiero ponerte ningún predicamento, yo sé que vas a poder sortear cualquier cosa que no sea necesariamente cómoda, pero es algo en construcción. O sea, incluso yo me atrevería a pensar que no está claro en ninguna latitud del mundo. Es un tema que se discute. El tema que se planteó o el asunto que se planteó no era el típico asunto tradicional que estábamos acostumbrados a ver en latitudes como en Estados Unidos, donde hubo una evolución desde esta ópera espacial, después Area of the Dawn, y ahorita este asunto de a single piece of American cheese. Evidentemente no son los únicos, son los icónicos, pero es un approach diferente. Es decir, se busca un fin diferente en la petición. Aquí estábamos con un asunto completamente distinto, jalado los pelos respecto a la petición y lo que se planteaba. Y creo que mucha gente leyó nomás el encabezado y causó mucha confusión porque yo creo que mucha gente no leyó a la profundidad de la sentencia, no sabe de qué se trata el asunto y replican cosas. O sea, primero recibir un asunto tan raro, analizarlo y estudiarlo y poderlo desarrollar de forma tal que puedas hacerlo como de manera, no sé, global. eh, no sé, cuéntame un poquito, no quiero abundar demasiado más en esta parte que a ti te corresponde, pero creo que es un reto bien interesante al que te enfrentaste y bueno, pues te tocó estudiarlo y salió de tu sala y bueno, pues esa sentencia tiene tu firma. Entonces, cuéntame un poquito cómo fue para ti. Pues mira, obviamente lo primero que quiero hacer es agradecerte por darme la oportunidad de hablar de la sentencia, porque como bien dices, es una sentencia que ha trascendido porque entiendo que fue de las primeras en donde se han resuelto temas como los que se plantearon en ese momento, por lo menos aquí en México. Este, pero sí creo que alrededor han surgido varias situaciones que evidentemente no estaban dentro de nuestro control, pero que ahora me da la oportunidad y en alguno de los foros en donde he estado me da la oportunidad de explicar el contexto, porque nos quedamos con lo que se dice en LinkedIn, con lo que se dice en Instagram, nos quedamos con lo que dice el rubro de una tesis y no siempre alcanzamos a ver que atrás de eso hay un expediente en donde hubo una pretensión de un actor, en donde se hicieron valer ciertos cuestionamientos y nosotros tuvimos que resolver sobre esos cuestionamientos. Cuando llegó el asunto a la sala, nos dio mucha emoción porque el hecho de que llegara algo en donde se estuviera controvirtiendo la definición, ya no la definición, sino la aplicación de lo que es algo relacionado con inteligencia artificial, pues sí, nos llamó mucho la atención. Desafortunadamente, no fue el asunto que me hubiese gustado que fuera el primero resuelto por esta sala, por los planteamientos que se hicieron, pero bueno, fue interesante y creo que se dio en el momento correcto y eso nos da lugar a que un año después estemos hablando del tema, pero no nada más del tema de la sentencia, sino de lo que puede haber alrededor y de lo que viene después de esto.
Estuve escuchando la participación de mi compañero Francisco, entonces ya más o menos les dio los pormenores de lo que se resolvió en la sentencia, pero sí quiero que quede como muy claro que lo que giró alrededor del asunto 788 diagonal 24 fue si una inteligencia artificial puede obtener derechos morales, es decir, si puede ser sujeto de derechos. Eso es lo que quería el actor. Y me queda muy claro que eso es lo único que quería que nosotros pudiéramos reconocer. Esa fue la pretensión del actor, porque un asunto antes había solicitado igual un registro, pero diciendo que ChatGPT era el que promovía el juicio contencioso administrativo, porque quería que a través de eso nosotros nos pronunciáramos sobre una personalidad sintética y quería que nos pronunciáramos sobre la capacidad de esa personalidad sintética de obtener derechos. Se fue también al INE a conseguir una credencial de elector o a incorporar en el sistema electoral, en el padrón electoral, a una inteligencia artificial. Obviamente él llegó igual a tribunales y el tribunal dijo, no, no hay personalidad, o sea, no, no puedo darle una credencial de elector y no puedo reconocerle ese tipo de características. Ay, me, ya. Ah. Este, ¿Cómo se llama? Que se le reconociera autoría a la inteligencia artificial. Por eso dijimos, definitivamente no. No hay manera de que yo le pueda reconocer autoría, es decir, que sea autor a la inteligencia artificial. Otro tema será si la persona física que genera un contenido asistido por inteligencia artificial quisiera ser o no sujeto de este tipo de derechos. Sí, y bueno, a ver, y sin comerme las preguntas, porque justamente para allá van y lo exploraremos, ¿no? ¿Qué tan complejo fue tener que aplicar conceptos tradicionales de autoría y originalidad de un caso que involucra inteligencia artificial desde la postura en que lo planteó? Porque como tú lo dices, no se planteó como herramienta, no se dijo, lo hice con inteligencia artificial, ¿no? Que de pronto, ya será otro, de materia de otro debate si tenemos que o no manifestar el uso de herramienta de IA como una herramienta más, ¿no? Porque al final ya es eso, ¿no? Forma parte de nuestro toolkit de herramientas que podemos usar y bueno, es una conversación ongoing, pero aquí el planteamiento fue diferente, fue yo me reservo los derechos patrimoniales, pero darle los derechos morales a la IA, como si la IA hubiera sido un creador autónomo con voluntad creativa, este, que fue de pronto pues el planteamiento que sí, parece hasta malintencionado. Completamente es un derecho de todos plantear lo que se te pegue la gana. No es el asunto típico que hubiéramos esperado que llegara, pero trae jiribilla, por decirlo menos, ¿no? De acuerdo. Y te digo, si yo me pongo a pensar qué es lo que él pretendía, entiendo perfecto por qué planteó su demanda en esos términos. A él, entiendo que lo que menos importa es ver si hay o no derechos de autor, sino lo que quiere es que alguna autoridad administrativa le reconozca personalidad a una inteligencia artificial como personalidad sintética. Entonces, dejando eso de lado, sí fue complejo aplicar los conceptos tradicionales de derechos de autor a un caso de inteligencia artificial. No necesariamente el caso. Para el caso que estudiamos, pues en realidad era muy sencillo. Simplemente con que nosotros dijéramos, necesitamos para ser autor personas físicas y tú pretendes que el autor sea la inteligencia artificial, pues no, sencillamente ni aquí ni en ningún otro lado, bueno, hay dos con sus recovecos, hay dos
lugares en donde sí se ha reconocido esta personalidad, pero no en el caso de México y no en el caso de nuestra legislación. Entonces, aplicar ese concepto tradicional, bueno, no fue nada complicado, pero lo que se viene y lo que hemos estado haciendo en la sala, que fue, no nos quedamos nada más con ese asunto, sino que hemos tenido por aquí ciertas comunicaciones y foros de discusión entre nosotros y hemos hecho participaciones en algunos eventos en donde estamos tratando de exponer ideas y planteamientos en el plato para que cuando nos lleguen nosotros ya lo tengamos como más estructurado. Y sí creo que no va a ser tan sencillo eh, utilizar los conceptos tradicionales de derechos de autor si no dejamos de ver a la inteligencia artificial como una herramienta. Si le seguimos dando esa calidad de, es que puede producir, puede pensar, puede decidir, por lo menos en este caso, en los temas de derechos de autor, si no dejamos de pensar en eso, yo creo que sí va a ser sumamente complicado utilizar estos conceptos como lo es la creatividad, como es la originalidad, como es la transmisión de los derechos morales, como es el aprovechamiento de los derechos patrimoniales. Entonces, eh, se vienen cosas muy interesantes, pero creo que esto ha avanzado de tal manera que estos cuestionamientos pudiéramos ya empezar a resolverlos. Y justamente vinculada con esta pregunta viene esta siguiente que aborda esto, ¿no? ¿Consideras o considera que este caso y subsecuentes planteamientos llevarán a cuestionar los conceptos tradicionales de derecho de autor? Me encanta, voy a citar un poco lo que, o parafrasear a Kiyoshi Suru, en algunas exposiciones lo ha puesto sobre la mesa, el plantear el decir, oye, ¿de dónde surgió el derecho de autor? ¿No? ¿Qué buscaba el derecho de autor en esta protección cuando otorgaba los 100 años? ¿Por qué 100 años? ¿Cuál fue la razón de ser? Y en este momento, digamos que estamos, he escuchado mucho, no de Kiyoshi, pero de otros autores y otras personas decir, oye, estamos frente al replanteamiento de un contrato social en general, ¿no? Es decir, esa tecnología es tan impactante que puede llegar a ser transformadora de cosas como las entendemos. Probablemente es muy temprano para tener esa conversación, pero no sé si es completamente lejana. No sé si es algo que no va a pasar en los próximos 10 15 años. Y si volteamos a ver el pasado, pues 10 15 años es 2010, ¿no? No se siente hace tanto. No, Eh, no está. ¿Consideras en este caso y en subsecuentes planteamientos que llevarán a posiblemente cuestionar los conceptos tradicionales de derecho de autor? Yo creo que sí, y yo creo que ya lo estamos haciendo, ya nos estamos cuestionando estos conceptos tradicionales. Y a mí me encanta pensar esto. Cuando yo escucho a quienes están totalmente en contra de lo que es la inteligencia artificial o pensar que inteligencia artificial puede considerarse como una herramienta, siempre escucho que dicen, bueno, es que el centro de los derechos de autor es el ser humano. Y desde mi punto de vista yo pienso, pues es que si consideramos que el ser humano, que es quien gestiona el concepto, quien gestiona la idea y que además la va a expresar probablemente a través de ciertas instrucciones, pero también en la decisión de esta imagen es con la que me quedo, pues entonces en el centro sigue estando el ser humano, ¿no? ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, los primeros conceptos que vamos a tener que cuestionar? Pues lo que es la creatividad y lo que es la originalidad, ¿no? Este, si nos vamos, porque efectivamente nuestra ley no dice lo que es originalidad, pero podemos irnos al convenio de Berna, ¿no? Que nos habla que todo lo que es original o todas las obras que pudieran considerarse originales, eh, deben ser creaciones humanas. Bueno, pues les repito, desde mi punto de vista, la autoría sigue recayendo en el ser humano, ¿no? En un glosario que me encontré por ahí de la OMPI, porque estuve leyendo algunos papers del año pasado que me parecieron sumamente interesantes respecto de este tema, este, se habla que la originalidad es la creación propia del autor. Y creo que esta parte que sigue es lo que ha generado que pudiéramos pensar
que no hay originalidad. Cuando el glosario de la UNPI nos dice que la originalidad es la creación propia del autor y no copiada de otra obra en su totalidad o en una parte esencial. Porque y te he escuchado mucho el cuestionamiento, Richie, díganme qué es originalidad. O sea, ¿por qué no es original una obra? Le he estado pensando, y creo que cumple todo lo que puede llamarse original, y creo que lo que nos podríamos cuestionar es esto de que no sean copias. Verdaderamente las cosas o los productos que nos arroja la inteligencia artificial son copias. O sea, podemos pensar que es una copia, nada más porque no sabemos perfectamente lo que está pasando en esa caja negra y nosotros le ponemos una instrucción y va a tomar de lo que se alimentó esa inteligencia artificial y por eso podemos pensar que son copias. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que cuando entendemos lo que pasa allá adentro, que son tokens, que son cuestiones de probabilidad, que el resultado que se va a arrojar es la incorporación no de obras completas, de datos que hay dentro de esas obras, de tokens, de cosas milimétricas, perdón, que hay en esas obras. Y yo alguna vez te lo comenté, Richie, y no funciona así nuestro cerebro. O sea, ¿por qué se llama inteligencia artificial? Porque está simulando nuestros procesos neuronales. Llámenme simplista, pero a mí me parece que lo que está pasando allá adentro es lo que pasa aquí adentro, pero evidentemente de manera exponencial allá, ¿no? Y es una maravilla lo que está pasando allá adentro. Em, y entonces, reitero, y lo pongo sobre la mesa, ¿por qué? ¿Por qué carece de originalidad algo que fue asistido o que fue apoyado o que surgió con la aplicación de una inteligencia artificial? Entonces, sí, o sea, evidentemente nos van a llevar a cuestionar estos conceptos tradicionales de derechos de autor, aunque, desde mi punto de vista, estos conceptos tradicionales van a seguir vigentes porque reitero, en el centro sigue estando el ser humano y en el centro sigue estando la impronta del autor. Y en la impronta del autor no nada más es de puño y letra. La impronta del autor es en el momento en el que decide, esto es lo que yo quería transmitir, va, ya quedó. Y deja de ponerle instrucciones a la IA, ¿no? Me encanta. Muchísimas gracias. Clarísima la explicación y también, te aplaudo. La gente lo está poniendo en el chat. Me encanta el approach de la ponente, bueno, de la magistrada. Este, yo coincido muchísimo en lo que dices. Obviamente. Creo que al final, por un lado es, bueno, define cómo es que, o sea, nada es, digamos que de generación espontánea, ¿no? Todo lo que creamos es la mezcla de cosas que vimos, en el pasado, ¿no? Los artistas, los creadores más importantes, más relevantes, o el niño que hace una pintura o un dibujo con crayolas, no surge de la generación espontánea. Todo parte de algo más y es claro, bueno, pues lo mencionas bien, la IA al final del día emula este, los procesos neuronales que tenemos los humanos, es decir, es una copia o es un símil inspirado completamente en nuestra biología y evidentemente, bueno, pues me encanta un poquito el approach en el sentido que pues sí, es definitivamente al final del día la selección del dibujo, de la canción, del tono o del ensayo o del correo que contestas, no es un algoritmo, no es un resultado, digamos que arbitrario, tú lo elegiste, tú lo condujiste, tú sabías lo que querías como resultado. Y mientras que tú estés en control y busques ese resultado como parte de tu selección y tu proceso creativo, no sé,
¿por qué habría de cuestionarlo de forma diferente, ¿no? Al final del día es una Claro, pregunta más precisa. y entiendo perfecto, y es una discusión distinta, y no me voy a meter en esa Y, discusión en cuanto a los productos o los datos que se utilizaron para alimentar a esa inteligencia artificial, si violan o no derechos de autor. En eso no me voy a meter, que es una discusión también súper interesante, pero ahorita estamos hablando como que de este lado, ¿no? El que ya está utilizando la máquina. Pero te digo, llámenme simplista, pero yo lo estoy viendo así cuando yo quise que uno de mis hijos, porque siento que tiene la facilidad de tocar piano, este, pues se dedicara a eso como hobby, ¿no? Que aprendiera. Lo llevó a clases de piano y ¿qué es lo que le enseñan? Y empieza a tocar todas las composiciones musicales de todos los artistas que han existido en nuestra historia, ¿no? Bueno, no todos, pero ya quisiera. Si fuera inteligencia artificial, sí aprendería absolutamente de todos. Pero yo le estoy alimentando y los maestros le están alimentando de todo ese tipo de contenidos para que él aprenda y en algún momento, si tiene esa aptitud, entonces pueda componer algo diferente, pero lo va a componer a raíz de lo que ha aprendido a lo largo de su vida. Un escritor pasa exactamente lo mismo. Un pintor no puede ver o no puede pintar si no antes aprendió ciertas técnicas. Cuando quieres aprender a pintar algo, primero te enseñan todo lo que ha pasado atrás de ti, te formas un criterio y entonces ya ves si eres y si eres capaz o no de generar algún tipo de obra. Eso es lo que pasa con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que les repito, a lo largo de mi vida a lo mejor voy a conocer profundamente a 20 autores y a lo mejor nada más de la época en la que a mí me gusta cierto tipo de música. La inteligencia artificial te agarra absolutamente de todo. Y entonces las instrucciones que yo le doy a mi cerebro o que mi hijo le daba a su cerebro para tocar una pieza musical, porque finalmente cuando yo toco, cuando yo pinto, cuando yo escribo, inconscientemente le estoy dando instrucciones a mi cerebro para que lo que está aquí también es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial. Pero bueno, muy interesante el planteamiento y hasta cierto punto eh, fresco, diferente. Gracias, magistrada, por atreverte a hacerlo, porque sé que es difícil llegar a estas conclusiones y te aplaudo que lo hagas, ¿no? Y lo desarrolles con tanta claridad. Magistrada, ¿cómo se podría analizar y juzgar negativas de registro de obras, de obras asistidas con IA? En este momento estamos viendo que la política de Indautor es no para todo, ¿no? Si huele, incluso lo declares o no lo declares, ya empezamos a ver negativas donde existe la presunción, ni siquiera la declaración de parte del solicitante, sino presumo que este producto tiene algo de inteligencia artificial, cosa que yo considero que es peligroso porque el registro de obras es un proceso declarativo. O sea, el otorgamiento de la obra está en el artículo quinto y el convenio de Berna dice que no deberá de haber ningún tipo de requisito para tener la autoría. Es decir, creo que eso es un pequeño retroceso a décadas e incluso siglos de lo que habíamos formado como protección a derechos de autor. Y ahorita estamos viendo, bueno, pues negativas por todos lados y estas están llegando a la CEPI, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras, digamos que, qué hacemos con estas solicitudes negadas que llegan a CEPI, considerando la naturaleza de este tipo de procesos? pues mira, lo primero que se tiene que hacer cuando les nieguen es venirse a juicio para que nosotros empecemos a emitir los criterios. Y la segunda es entender la naturaleza del juicio contencioso administrativo, que es un juicio de legalidad, en donde presumimos que los actos de autoridad son válidos, y que le corresponde al actor, a los promoventes, destruir esa presunción de legalidad. Entonces, sí llevar cuáles son los cuestionamientos que vas a sostener dentro del juicio contencioso administrativo para que los pronunciamientos se dirijan hacia ese sentido, ¿no? Pero, y esto es un disclaimer, por favor,
todo lo que yo diga, lo digo a título personal. Evidentemente, yo entiendo que aquí todos lo saben, en nuestro carácter de magistrados, de juzgadores, difícilmente nos podemos pronunciar sobre ciertos tópicos, más cuando sé que hay asuntos relacionados en la sala. Todo esto lo digo a título personal, no comprometo el criterio de la sala y les repito, muchas veces yo puedo pensar muchísimas cosas, pero lo que me da el expediente no me da para exponer todo eso que pienso y además pues somos tres, ¿no? ¿Cómo se van a analizar y juzgar esas negativas de registro? En principio, como bien dices, Richie, creo que no podemos perder de vista cuál es la naturaleza del registro. El registro que otorga indautor no otorga derechos. El registro es declarativo. La obra tiene derechos desde el momento en que se soporta, se fija en un soporte material y es original. La obra ya tiene derechos. El registro solamente lo tiene que reconocer. Y para reconocer y para poder inscribir, solamente tiene que ver que sea original y es soporte material. Otra vez volvemos al tema de la originalidad. Entonces, creo que por lo único que nosotros tendríamos que ver los asuntos que nos lleguen y las negativas tendrían que ser por ese tipo de originalidad. Que ahí viene el detalle, ¿no? ¿Qué es originalidad? Eh, ¿Por qué indautor, que además es un registro que se debe otorgar de buena fe, tendría que suponer que algo está em, creado, porque así lo pone, o está originado por una inteligencia artificial? Uno no tendría que suponerlo. Si tú señalas que te asististe de la inteligencia artificial, entonces tendría que justificar por qué el uso de esa inteligencia artificial hace que tu obra no sea original, pero no simplemente descartar este, la idea de, pues es una simple herramienta, porque ese tipo de análisis no he visto que lo haga Indautor. Simplemente dice, utilizaste una herramienta, no es contenido original, te desecho el registro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los supuestos para que una obra no sea registrable? Registrable, artículo 164. Y el artículo 164 te remite al 14. Y el artículo 164, ¿qué es lo que dice? No son protegibles las ideas, las fórmulas, los conceptos, los formatos, los esquemas. Mm, ok, entonces no entra dentro de los supuestos del 164, fracción tercera. Entonces vámonos al 14, que también nos remite el 164. Ok, ¿qué es lo que no es protegible? Bueno, es ideas, esquemas. Entonces, si nada más entra en esto lo que no es protegible, ahora vayamos a valorar qué es original y qué no. Y por qué, dame exactamente las razones, por qué consideras que no hay originalidad en el momento en el que yo utilizo una herramienta de inteligencia artificial. Y sé perfectamente que estas discusiones se tuvieron con la fotografía, con la fotocopiadora, pero también no es una herramienta cualquiera. No es una cámara fotográfica en donde yo veo lo que quiero retratar, le hago un clic, que es la herramienta, y ya con eso, y entonces ahí era muy fácil decir, pues sí, efectivamente, la cámara fotográfica solamente es una herramienta. Y por mucho que los pintores y que los dibujantes se quejaran, porque, oye, a mí me costó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo una pintura y ahora llega el fotógrafo y lo hace con un clic, por eso es que no es merecedor de derechos de autor. Entonces era como muy sencillo decir, pues no, porque la cámara sí es una herramienta. Aquí creo que lo interesante va a ser decidir si los resultados obtenidos por la inteligencia artificial generativa, que creo que ese es el debate, no es una herramienta cualquiera, porque efectivamente genera resultados que no necesariamente son los que yo le estaba pidiendo, si eso es original o no, ¿no? Y entonces así es como vamos a tener que analizar y juzgar estas obras que sean negadas
por el indautor. Otro punto distinto va a ser cuando ya considerando este tema de la originalidad, entonces ya nos metamos en rollos de porcentajes o estándares que no están en ninguna ley y que pueden llegar a ser sumamente subjetivos, Arbitrarios. totalmente arbitrarios. Ujú. Wow. Magistrada, ¿es la IA generativa un sustituto o un complemento a los creadores humanos y sus obras? A mí me parece que así como lo he dicho, ahorita para mí es un complemento para los creadores de humanos y sus obras. No puede ser un sustituto. Sí va a sustituir ciertas tareas, claro. Sí va a facilitar ciertas tareas, pero, pero, pero jamás va a tener ya la parte linda, la parte filosófica, la parte humana de los derechos de autor, que es justo la impronta, el espíritu, la experiencia. Bueno, pues la IA, por muy generativa que sea, solita no va a llegar a transmitir absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso sí creo que es un complemento, un complemento muy, muy difícil de entender, un complemento que no es tan fácil como les decía de un clic, ¿cierto? Pero que mientras yo no decida que el resultado es, es lo que yo traía en mente, lo que yo quería expresar, hasta que yo no lo decida, eso no va a ser generado nada más por la inteligencia artificial, sino por mí. Y en ese momento yo soy la autora. Maestra, voy aquí a meter un poquito mi cuchara. Creo que la US Copyright Office, me parece que el ejercicio que hace con los tres reportes, donde clasifica de forma, yo creo que muy atinada, eh, separa cada reporte desde un approach diferente. La primera fue las réplicas, donde hay un problema real en tema de voces, en tema de imagen, en tema sin lugar a dudas, es un tema dificilísimo donde ahí hay un debate de sustitución, sin duda. Después va el segundo reporte tiene que ver con la registrabilidad o el copyrightability o Ujú. la potestad o titularidad sobre las obras, que viene pues de un consenso de más de 10.000 opiniones donde ellos abren públicamente, digamos que a escucha de muchas partes y permite generar pues un tratado prácticamente en ese sentido donde analiza las posturas y un tercero que tiene que ver con la parte del entrenamiento, ¿no? Creo que son las tres grandes aristas de la propiedad intelectual, los derechos de autor en ese sentido y creo que lo aborda muy bien. Seguramente tendremos estos debates. También sé que por ahí se cocina una ley que contempla un poco la primera parte que tiene que ver con los derechos de imagen, con esta, también será materia de conversión el día de hoy, pero creo que hay diferentes matices para diferentes problemas, ¿no? Digamos que estamos teniendo una batalla con tres frentes, al menos tres frentes visibles diferentes, donde hay que resolver muchas cosas y todo puede llegar a ser subjetivo, filosófico, no sé. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto? Bueno, primero yo leí los tres reportes, el tercero entiendo lo que sucedió con la directora de la oficina. ¿Ya regresó? Cuestiones, ¿renunció? Sí. Bueno, ¿la renunciaron? No lo sé. La renunciaron, Este, ya regresó, ya está de vuelta. ya regresó, cierto, cierto. Pero bueno, ese reporte fue álgido, pero fue álgido políticamente hablando, ¿no? Y entendemos la motivación de eso. Pero creo que han tenido muchos aciertos estos reportes, aun cuando en la parte de la registrabilidad, al día de hoy, yo ya no lo comparto del todo.
el camino que se ha avanzado en este año, en realidad ha sido muy rápido, de que se resolvió el asunto en la sala a la fecha. Yo celebré mucho, por ejemplo, el registro que se dio en A Single Piece of American Cheese, que, que el actor probó en la etapa registral el proceso que llevó para generar una obra y entonces pudiera ser registrable. Y entonces yo dije, wow, qué bien, o sea, este hombre lo hizo bien, así es como deben ser las cosas. Y ahora con un poco más de reflexión digo, ¿de verdad en la etapa registral? O sea, entonces ahora el registro ya no es de buena fe y el registro entonces, sí otorga derechos, no nada más los reconoce. Porque en el momento en el que el registro nos diga, ah, sí, efectivamente, esto es original, ya hay un pronunciamiento de que es original. En este momento se constituyen los derechos y cuidadito que alguien me los vaya a pelear. ¿Ya para qué me voy a juicio? Si ya en la etapa registral ya me dijeron que esto sí es original y esto sí es creatividad humana y esto, ¿no? Entonces, creo que exigir medios probatorios en la etapa registral no me parece lo más acertado y es una parte de lo por qué es diferente nuestro derecho autoral al derecho de copyright de Estados Unidos, ¿no? Magistrado, vamos con la siguiente pregunta. ¿En el estado actual considera que es urgente una reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor? ¿O crees que sería suficiente y basta con que, por ejemplo, la sala especializada fije estos criterios en torno a los alcances de la protección respecto a las obras asistidas con IA? Es decir, ¿necesitamos una nueva ley que reinterprete todo? ¿O necesitamos que esos asuntos lleguen y que maduren y que empiecen a generar criterios, y nos ajusta con la ley que tenemos en este momento? A mí me parece que nos deberíamos esperar porque esto está evolucionando muy rápido y no sabemos, de verdad no sabemos, lo que yo veía de inteligencia artificial el año pasado a lo que es capaz de hacer ahora los diversos modelos que he conocido, de verdad, no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Entonces, yo no creo que urja una legislación para regular la inteligencia artificial en esto, ¿no? En esto que es derechos de autor. Me parece que podríamos cerrarnos muchas oportunidades. Eh, Creo que podríamos cometer errores o simplemente el próximo año esa regulación probablemente sea obsoleta, ¿no? No lo sabemos. Entonces, yo creo que, y estoy convencida que con la legislación actual, con los conceptos tradicionales de derechos de autor, por supuesto que podemos llegar a resolver muchos temas que están ahorita en controversia sin tener que hacer una legislación inminente, ¿no? Por lo menos en esto. Vi ahora digo, hay 58, bueno, la última vez que superan 58 propuestas de reforma, pero creo que apenas se presentaron otras más, en donde se está regulando la inteligencia artificial en varios ámbitos. Vi la propuesta para la Ley Federal de Protección a la Propiedad, que habla de infracciones. Estoy de acuerdo, probablemente no esté tan mal en ese caso, pero ahorita cambiar la naturaleza del registro de indautor, cambiar el concepto de originalidad, cambiar el concepto de obra, cambiar el concepto de autor, me parece muy arriesgado. Coincido. Creo que si algo nos podemos analizar, creo que volteando a ver la ley y viendo esos huecos donde se crearon figuras que a lo mejor simple y sencillamente no hacen sentido o se vuelven hasta cierto punto caprichosas, o revuelven más lo que es la originalidad porque empiezan a generar estos huecos. Creo que coincido contigo en que sería mejor esperar porque esto va muy rápido y creo que también tenemos un sistema que está para generar precedentes. O sea, creo que parte importante, cito aquí a quien era el director de Indautor hace unos años,
El problema es que no llegan los asuntos al tribunal. El problema es que probablemente a lo mejor por la cuantía o por interés o por lo que significa, es decir, hay que incentivar más que esos asuntos lleguen a tribunal, que se escalen de forma tal en que puedan generar la conversión, porque de otra manera, pues parece que todos estamos esperando que alguien lo haga, pero realmente nadie está dando ese primer paso, ¿no? Entonces creo que la invitación aquí es, si tienes un asunto y no estás de acuerdo, ve y pelealo, o sea, no te quedes inerte, busca que el criterio se genere a través de la conversación que puedas poner ahí. Yo la verdad es que no me gusta para nada el asunto que llegó de Gerardo García Báez, pero sí puedo reconocer que, pues, que se atrevió a hacerlo, ¿no? Y lamentablemente fue el primero, pero abrió la conversación y eso creo que es positivo. Totalmente, totalmente. Yo creo que el hecho de que pudiéramos tener este tipo de conversaciones es muy interesante y muy importante y creo que no fue el mejor de los asuntos, pero hay que alabarlo por lo que produjo, ¿no? Por lo que trajo a la mesa. Claro. Esta pregunta es, híjole, no creo que sea de sí y no, ni tampoco de ahorita en este momento resolverla, pero ¿recibirán protección de derechos de autor los contenidos generados con IA? Mira, cuando vi, ahorita que estaba leyendo la pregunta, dije, no depende de mí, no es de un sí o de un no, pero es justo la conversación que debemos tener. Porque recibirán protección, primero tenemos que ver si eso es una obra. Y si eso es una obra, no es que reciba protección, es protegible, ¿no? ¿Serán registrables? Yo espero que sí. Yo espero que la oficina de Indautor empiece a emitir resoluciones con base en esto, con base en controvertir el criterio de creatividad y controvertir el criterio de originalidad. Y entonces ya nos dará también a nosotros material para pronunciarnos y establecer si en la oficina de derechos de autor se pueden tener estas atribuciones de considerar o por qué o cómo están sustentando eh, que no es una herramienta como tal el modelo de lenguaje, ¿no? Hace poco leía a un autor que hablaba que tanto en la oficina de copyright de Estados Unidos, en donde sí se recibió protección parcial de ciertas obras, como en la oficina de Beijing, en donde sí hay protección a estas obras en donde se utilizó la inteligencia artificial. Dice, llegaron a una resolución distinta. En una se negó y en otra se otorgó el registro. Pero lo importante es que ambas oficinas, en latitudes completamente distintas y con leyes diferentes, pero ambas oficinas aplicaron y lo llama así el autor, aplicaron un estándar platónico inalcanzable, un estándar platónico de originalidad inalcanzable. Por un lado, cero estándar y entonces sí, utilizaste la inteligencia artificial, pero no importa cuántos promptings o sí 20 promptings para ver si es o no original. Y por otro lado, desechar todo lo que es inteligencia artificial y lo que fue generado por el autor. Entonces, eso sí, que se proteja. Hablar de la mínima chispa humana y de creatividad me cuesta trabajo, ¿no? Porque si empezamos a decidir sobre esos criterios, pues entonces vamos a poner estándares totalmente inalcanzables o alcanzables para algunos, este, y totalmente, como tú decías, arbitrarios y subjetivos, el 10%, el 15%, el 20%, cuántos prompts, si le borro, si le quito, y entonces la oficina registral se va a dedicar a establecer si sí o no es suficiente creatividad para que sea obra original. Entonces, que sean registrables, yo espero que sí sean registrables estas obras, que se les reconozca derechos, evidentemente, y que
podamos llegar a, a un criterio en donde sigamos reconociendo al humano en el centro de los derechos de autor y pensar que lo que tenemos que reafirmar es esta cultura de la creación humana sin atrasarnos tecnológicamente, sin pensar que entonces ya estigmatizamos por completo a la inteligencia artificial y todo lo que haya tocado esa inteligencia artificial no es protegible. Yo no quiero decir, y afortunadamente se cambió, no quiero decir el dominio público, porque bueno, aquí aparte de que era una cuestión de que algo que nunca estuvo protegido no puede caer en el dominio público, etcétera, yo hablaría más de libre uso. Pues no me quiero imaginar, a lo mejor los asuntos que nos han llegado aquí han sido avatares y han sido imágenes, a lo mejor no tan complicadas, pero una película, no me imagino una película en donde no se esté utilizando inteligencia artificial. No me imagino libros en donde no estén utilizando inteligencia artificial. No me imagino fotografías en donde no estén utilizando inteligencia artificial. Entonces ya todo eso es de libre uso. Todo eso es como se sugiere, con todos mis respetos al doctor Párez, pero como se sugiere en su libro, este, es un derecho de propiedad distinto al derecho de autor, entonces solamente voy a poder transaccionar con él como si fuera una propiedad privada normal, pero no es una obra en donde yo pudiera obtener derechos morales. Me cuesta trabajo una película, entonces nada más la puedo vender, pero ya esos derechos de reproducción y de paternidad ya no existen. El Brutalista, y lo traigo a la mente porque es una película que por estar nominada a los Óscares se supo que la voz para que el actor pudiera hablar un idioma que no conocía bien, el húngaro, utilizaron inteligencia artificial. Entonces ya El Brutalista no es una obra. Bueno, podemos llegar a ese tipo y parecen reducciones al absurdo, pero no lo es. O sea, si nos ponemos a pensar en la trascendencia de lo que estamos resolviendo y de las puertas que podemos cerrar o de las puertas que podemos abrir, em, creo que es bien importante que tengamos estos foros para poder lograr estas, pues estas ideas, ¿no? Magistrada, por la hora no me da tiempo de tomar las preguntas, pero quiero compartir un pensamiento de alguien que se hace llamar AP. ¿Ok? Tranquilidad que personas tan capaces como la magistrada estén juzgando su tema. Comparto muchísimo ese pensar, Gracias. muchísimo, sobre todo en un momento donde yo sé que los pronunciamientos como autoridad son delicados, porque de pronto nadie quiere decir nada porque no vaya a ser que la riego. Me queda claro que dominas el tema. Es la ponencia, o es de las ponencias mejor articuladas que he escuchado, y te agradezco mucho porque me da mucho gusto que este asunto haya llegado a tus manos y eso haya despertado el interés genuino que tienes. Me queda claro que es hiperactiva, en el cultivarte, en leer, en estar presente en las dinámicas y conversaciones. Y bueno, repito, me da mucho gusto que en tus manos lleguen estos asuntos, que formes parte de esta sala y que en este momento podamos tener gente tan capaz como tú. Muchísimas gracias por compartirnos esta mañana, todo lo que preparaste para nosotros y esperemos que tenerte aquí pronto nuevamente. No, al contrario, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Me quedo con muchas ideas, me quedo con muchas cosas que yo sé que próximamente vamos a seguir platicando. Reitero, esto es totalmente a título personal. Reitero, el centro es el ser humano. Reitero, hay que valorar y preservar la creatividad humana, pero también reitero, no es una amenaza la inteligencia artificial. Es algo que no entendemos por completo, la inteligencia artificial generativa. No la estamos entendiendo a lo mejor por completo, pero no es una amenaza. Y bueno, espero poderlos ver pronto. Y muchísimas gracias, Richie, de verdad. Muchas, muchas gracias pues, a Logic, que siempre me tiene muy consentida y espero verlos pronto.
Me uno a los agradecimientos y felicitaciones que están en pantalla. Seguramente los podrás ver en el Q&A. Gracias, magistrado, por estar con nosotros hoy. Bye, nos seguimos viendo. Placer.